¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Felices de estar en contacto con ustedes una vez más, una semana más, para compartir una charla con algunos de los tantos buenos artistas populares que tenemos en nuestra amplia región cultural. Y hoy vamos a charlar con un violinista de excepción. De excepción. ¿Qué instrumento el violín, no? Sí. Leandro Lovato. ¿Qué instrumento el violín? ¿Qué instrumento? Claro, el violín bien tocado, ¿no? Porque de lo contrario, si lo tocara yo, por ejemplo, es como que le pise la cola al gato, que así va a gritar, una cosa lamentable. Pero cuando uno escucha un violinista que tiene muy claro y sabe muy bien lo que debe hacer, entonces esas notas y esas melodías toman un vuelo particularmente importante para llegarnos al alma. Y eso es lo que sucede cuando escuchamos a Leandro Lovato. Leandro, ¿qué tal, hermano? Bienvenido a La Música y los Músicos. Un beso gigante a toda la gente. Lo abrazo a usted, amigo querido. Gracias por la introducción. Muy linda esa introducción. Pero estoy seguro que si se encuentra con el violín, no lo va a maltratar tanto. Tenemos violineros, violinistas y violinistas. Vos sos violinista. De todo. Porque vos escuchás, de todos los gustos. Uno escucha a Leandro Lovato y es concierto, así es la música sinfónica. Muchas gracias. Es el estudio académico. No. Trato de ser el resumen de los tres, del violinista, el violinista y el violinero. Trato de ser el resumen. Soy orgulloso de que el instrumento cante en mis manos y resuene en mi pecho con instrucción de las técnicas europeas, pero con una sonoridad muy nuestra, de un lugar de la Tierra, del mundo, del planeta, donde el instrumento canta de otra manera, resuena de otra manera esta mariposa marrón de madera, como diría el poeta, y llena de misterios, de trinos, de monte, de un montón de argumentos que hacen que la música en esta mariposa marrón de madera tiene otra sonoridad, tiene otro encanto.
Ahora, ¿cómo te volcaste al violín? Porque habías empezado con el charango, ¿no? Empecé tocando el charango, sí. En realidad no quiero ser ingrato de no nombrar a la mesita de luz de mi habitación, Ajá. que ese fue, fue mi primer, la tengo que poner en la cancha, digamos. La mesita de luz fue mi primera introducción a la música, sin duda. La desarmé toda esa mesita golpeándola y sacándole sonoridad, acompañando a una radio que tenía antigua en la casa. Y la verdad que bello esa etapa y esa introducción a la música, el bombo legüero llega ahí de la mano simultáneamente y aparece el charango, el primer instrumento de verdad de introducirme a la música, de comprender las notas musicales, las armonías, las melodías, ya entra otro, hasta el bombo y la mesita de luz, yo venía de alguna manera con la parte rítmica y entender cómo son las subdivisiones de tiempo, etcétera, etcétera. Pero ya el charango me permite entrar a otro universo que tiene que ver con la armonía, con la melodía, tiene que ver con otras cosas. Y el charango es mi introducción a la música realmente. Pero había músicos en tu familia. Yo tenía a mi padre que tocaba la guitarra, mis hermanos hacían música también. Nosotros nos criamos, la música ha sido un lenguaje siempre, ¿no? En mi vida. Y nos criamos en familia, en una época, yo soy del año 77. Orgullosamente soy una persona analógica, no digital. Con mucho esfuerzo, estamos acá vía tecnología nueva, con mucho esfuerzo me hice digital, me fui adaptando, pero yo soy un tipo analógico, sin duda. Yo me crié con mi radio, golpeando la mesita de luz y haciendo música en familia. Había un sillón en la casa, donde ahí había un charango, una caja, un bombo, una guitarra, un bandolín, quenas, sikus, pincuyos, y después aparece el violín en ese diván también. Hasta una cítara tenía. Todos esos instrumentos eran parte el ritual de la familia, de jugar en familia, de hacer música en familia. Tengamos en cuenta el contexto donde no existía la televisión. Nosotros en mi casa no teníamos televisión, hasta grande. Yo recién tuve televisión blanco y negro y esperábamos y le hacíamos guardia que arranque la transmisión de 2 canales y no había tanto tiempo que nos distraiga, ¿no? La música creo que ocupaba el 90% del tiempo y jugar con los instrumentos y con mis hermanos y con mi viejo y con los amigos. Ha sido de una etapa hermosa que he vivido y de donde me he nutrido y de donde he salido, digamos. Sin imaginar todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿cuándo le pasaste el arco al violín y dijiste, caramba, esto es lo mío? Esto es serio. Mirá, yo llega un violín desarmado a mis manos cuando voy a comprar el charango. Yo voy a una casa de música, la más antigua de Rosario, y estaba su dueño ese día ahí en la casa de música. Y yo era un muy mal cliente, porque le iba a comprar cuerdas y me quedaba 2 horas tocándole todos los instrumentos que tenían en la casa de música. Y ese día fui con la plata de los juveniles de la comunión
Antiguamente, usted me va a comprender, cuando tomábamos la comunión, había una canastita con los souvenirs y repartíamos los vecinos, los amigos, la familia, y te daban plata. Era costumbre, era una tradición. Junté para comprar el charango con los souvenirs. Y allá fui, a la carga. Y cuando llego, el hombre, feliz de venderme el charango, le dice a mi padre, tengo un violín desarmado que no lo voy a hacer reparar. Y el chico le gusta la música y es muy inquieto. Y quiero que se lleve el violín. Y ahí aparece el violín, así, de esa manera. Llego a mi casa y era como, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es esto? O sea, porque no había violinistas a la vista, no existían los medios que tenemos hoy para entender de qué se trata, un tutorial. Y así fui dando con gente que me enseñó la afinación, que me enseñó cómo se agarraba el arco, los conocimientos básicos como para comenzar. Y llego a mi maestro de toda mi vida, porque ese violín era un desastre, como estaba, para que me lo repare y para que me lo deje en condiciones, y él se ofrece a enseñarme. Y ahí aparece Aurelio Puccini en mi vida, que ha sido para mí una bendición en mi vida realmente. Lindo lo que estás contando, lindo realmente. Aparte tuviste toda la vida con ese profesor. Sí, toda mi vida con él, hasta que un día me dio mucha tristeza ese día. Fui a estudiar, como iba siempre al taller, y me dice, Lobatito, tengo que hablar con vos. Tenía 15 años. En ese momento me regala el Gardel. El Gardel, no sé si se ve ahí, Sí. el Gardel está acá en mi mano, lo tengo tatuado acá. Es mi violín de toda mi vida, mi compañero de mi vida. Yo fui dueño a los 15 años del violín. Y ese día también me dijo, mi maestro tenía más de 100 violines en el taller. Me dice, el que vos elijas es tuyo, sin límite. El que vos quieras. Y él sabía que yo iba a ir por el Gardel. Porque el Gardel yo lo tocaba cuando venía alguien especial al taller. Y bueno, elegí al Gardel y me dice, y tengo otra noticia más. Vamos a ir a verlo a Pendino, que era el violinista concertino de la Sinfónica de Rosario, porque yo ya no te puedo enseñar más. Yo ya hasta acá llegué y yo sentí como que él me estaba abandonando. Eso es lo que yo sentí. Y él me agarró de la mano y me dice, vamos a 3 cuadras de la calle, del taller de él, era la casa de Pendino. Fuimos allá, él ya había hablado con Pendino. Pendino se ofrece a enseñarme por las condiciones que yo tenía en ese momento, sin costo también, con costo cero, por las condiciones y por las ganas que tenía yo de aprender. Y era una mezcla, yo no entendía nada, estaba aturdido. Me está echando, me consiguió un nuevo maestro, me regala el Gardel, era una cosa, era mucha información. Y cuando salgo de ahí, ya pacto el día que yo arrancaba, ya la semana siguiente, y me dice, ahora, me imagino que me vas a venir a visitar de vez en cuando. Y ahí ya me volvió el alma al cuerpo. Y yo le dije, le digo, Aurelio, usted dice que no me puede enseñar más, pero a mí me gusta estar con usted, tocar, y me dice, yo te sigo recibiendo, es tu casa, pero yo no te puedo enseñar más. Si querés, vení como hasta ahora, todos los miércoles, los martes y jueves, pero yo ya no soy tu maestro, yo soy tu colega, me dice. Qué bueno, hermano, eso, qué lindo. Qué hermoso. Aurelio es una persona hermosa. Besos al cielo, a donde ande. Y él me dijo que yo era su colega, mi maestro.
y que me seguía recibiendo en su casa. Entonces me agarró una felicidad, ahí lo entendí todo. Y en realidad lo entendí cuando iba en el colectivo, abrazado con el Gardel, volviendo para mi casa, que tenía 2 horas y media para llegar a mi casa. En el colectivo iba pensando, digo, tengo maestro nuevo, sigo yendo de Aurelio y tengo el Gardel. Era como Está uno hecho, de los hermano. mejores días de mi vida. Ahora, con este nuevo maestro, seguramente comenzaste los estudios musicales más profundos. Sí, bueno, él fue la parte fina. Él era una persona obsesionada con el arco del violín. Aurelio me ha transmitido todo el amor por el tango, me ha acercado a la música ciudadana. Él era fanático de Carlos Gardel, por ejemplo, y por eso él le puso el Gardel al violín mío, porque yo lo llevaba para que le haga mantenimiento al violín, y él decía que era como Carlos Gardel, que cada día cantaba más lindo el violín. Y por eso le puso el Gardel, él lo bautizó el Gardel a mi violín. Qué lindo. Ahora, ¿cuándo subiste al escenario? Ya Sí, porque un día decidiste, bueno, me voy a dedicar a esto, tengo que comer con esto, después, porque comer todos los días es una sana costumbre, ¿no? Y tengo que comer. claro. Pero claro, aparte después van a venir, que yo, los impuestos, la luz, el gas, tengo que pagar, y tengo que Hay que pagar con vivir. esto, ¿no? Y me tengo que comprar una camisa nueva, ¿no? Y se me rompieron los zapatos. Y bueno, pero entonces, pero no importa, voy a subir al escenario y me voy a dedicar a esto. ¿Cómo fue? Bueno, eso es otra etapa ya. Ya llega la etapa donde se transforma en mi oficio. Yo hasta acá es todo lo que es el aprendizaje, la formación, entender cómo funciona, pero después viene la otra etapa que se transforma en el oficio, o que es el oficio en sí, que esa etapa viene de la mano de Tamara Castro. Yo cuando ya mis primeros honorarios por hacer música fueron de Tamara Castro, Mira vos. de ser parte de ese proyecto. Y para mí fue una decisión no solamente de música, en la aparición de Tamara Castro, sino de vida. Porque yo para sumarme al proyecto de Tamara Castro me tuve que ir a Buenos Aires a vivir y tuve que llegar a esa ciudad inmensa abrazado con mi Gardel en un hotel muy sencillo de calle Paraná y Presidente Perón, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, sin amigos, sin familia, todo detrás del proyecto de Tamara Castro y con esa ilusión. Y ahí tendrías más o menos 20 años. Menos tenía menos, tendría como 18, 19 años, ¿sí? Tenía menos de 20 años. Y imagínense que yo vengo de una familia muy sencilla, donde mi familia no tenía dinero para darme para que yo vaya a alquilar un departamento o para que coma, para conseguir alimento. Yo cuando voy detrás del proyecto de Tamara Castro, a ese hotel sencillo, me fui sin nada, con el Gardel abrazado. Y de pronto me encuentro con que yo trabajaba los fines de semana, ensayábamos días de semana, teníamos grabaciones, pero después de pronto empiezo a trabajar con otros artistas porque estaba en Buenos Aires, que era el paso más importante, y a la vez tenía que comer. Entonces, empiezo a trabajar con otros artistas como Los Carabajal, el Chaqueño Palavecino. Cosa increíble que cuando yo empiezo a trabajar con el Chaqueño Palavecino, el Chaqueño Palavecino iba de promoción, acorde, íbamos a Salta, de promoción juntos y estábamos en el mismo segmento que Tamara Castro. Después, obviamente, el Chaqueño pega un éxito extraordinario y nosotros con Tamara Castro queda nuestro proyecto traccionando de manera normal.
Lo que no fue normal fue la escalada del Chaqueño, que fue de 0 a 100 de pronto de golpe, digamos. Los Carabajal, que ya venían con una regularidad enorme de trayectoria. Y entonces yo empiezo a trabajar para todos ellos. Estábamos en la misma agencia, entonces yo empiezo a entender el oficio con otra mirada, ya teniendo honorarios, ya pude irme a un departamento, ya salí del hotel, ya comía regularmente. Cuando estaba en el hotel era desayuno y a veces cena. Pero bueno, es una parte hermosa, donde uno no me avergüenzo y me llena de felicidad contar esto porque es parte del aprendizaje, es parte de decisiones que tienen consecuencias, como todo en la vida, y gracias a Dios, estas fueron las bases para cuando yo ya decidí arrancar con mi camino. Porque mi violín parece cantar, parece reír, y es porque ya está siempre conmigo aquí. Ella no se fue, nadie piense así, pues nunca se va. Quien quiso feliz, quiso descansar, solo se echó a dormir. Pero cuando estoy tocando el violín, la siento volver, la siento latir en cada canción que me van a aplaudir. Desde que se está cerquita de Dios, algo no es igual, algo va mejor, porque mi violín tengo su corazón. Ahora, un buen día fue una explosión de Leandro Lobato cuando grabó su primer disco. Fue una locura eso. Sí, fue una locura. Porque fue en un rato. Palabras. En un rato vos estabas en todos lados, en todas las carteleras, te veían todos los medios. Era una cosa increíble. Sí, sucede también algo muy extraordinario conmigo. Imagínense que yo estuve del año 97 hasta la temporada incluso del 2001, junto al proyecto de Tamara Castro. Y nosotros con Tamara no tuvimos ningún reconocimiento formal en todos esos años. Con una disquera muy importante, la más importante en aquel momento, que era DBN, estando presente en todos los festivales más importantes del país, Cosquín, Jesús María, Varadero, y todos los escenarios de los festivales del país. Y sin embargo, era un momento de un movimiento muy importante que se había generado de folclore, donde había otras propuestas que estaban teniendo todos esos reconocimientos formales. Y nosotros con Tamara Castro siempre pegábamos en el palo. De hecho, dejo a Tamara Castro y arranco yo solito, y también me sucedía algo similar, porque mi primer reconocimiento importante formal fue en el año 2003, cuando salgo Revelación del Festival de la Chaya. Desde el 2003 en adelante ya empiezo a ganar el César Perdiguero en Cosquín, el premio Dan Croft, revelación de como 18, 19 festivales, hasta que llega la consagración en Cosquín. Pero yo ya empiezo a recoger reconocimientos formales, que con Tamara se nos hizo, en ese momento se nos hacía muy complejo, pero le vuelvo a repetir, me parece que era justo un movimiento muy importante del folclore, donde habían propuestas enormes también, ¿no? Ya cuando arranco yo solista, ya había mucho menos movimiento de propuestas o de opciones, y pienso que
que por eso también quizás llegaron los reconocimientos formales, si bien no rápido, pero ahí cerquita, digamos, y se genera un empujón muy importante de mi carrera. Además sos compositor, cantor, etcétera. Entonces te escuchamos y tocando la chacarera, un gato, un escondido, además, que está muy bien, y hacemos palmas y bailamos y cantamos y nos divertimos, pero, por allí suena tu violín en temas como, qué sé yo, donde callan las palabras, por ejemplo, así se llama el tema. Donde mueren las palabras. Donde mueren las palabras, y hay silencio, no vuela una mosca. Y la gente se emociona y se le pianta un lagrimón, como dice el tango, y el aplauso llega a rabiar porque le llegas al alma al tipo. Notable ese vuelo, no solamente para interpretar, sino para componerlo al tema. Mirá, yo no sé, tengo mis dudas si en algún momento Tatayaya, como decía Don Sisto, si Dios me bajará alguna melodía o alguna canción de la magnitud de donde mueren las palabras. Pienso yo, es mi samba mimada esa, y para mí lo será siempre, porque mirá si habrá sido importante esa canción, que yo decido que le dé título a mi primer disco nacional, y era mi carta de presentación cuando me hago solista, donde mueren las palabras. Al día de hoy pasaron, debe ser una de las zambas más tocadas por la gente que toca el violín, por ejemplo. Es que ese es un tema para tocar en Cosquín, en Jesús María, por supuesto, pero es un tema para tocar en el Colón con la Orquesta Sinfónica también. Tiene esa característica de vuelo, samba, que ha sido increíble. Y se ha dado en ese momento, porque se pudiera haber dado en otra ocasión, en otro momento, en otra etapa, pero se da justo en el momento que yo tomo la decisión de ser solista. O sea, Dios tenía un plan para mí, y me baja donde mueren las palabras, en ese plan de Él. Al día de hoy le vuelvo a repetir, miren que yo he compuesto El gatito del violinero, que es una de las últimas obras, que debe ser de los gatitos más bailados de los últimos años. Qué sé yo, La Tamara, Cuna de Misterio, Rumor de Salamanca, una cantidad de obras El Salvaje, que es una de las recientes, pero donde mueren las palabras siempre será mi mimada y la canción. Yo si el día de mañana, cuando tome la decisión de retirarme de los escenarios y diga, bueno, yo hasta acá aporté y sumé desde mi lugar al folclore y al cancionero y con mucho respeto y con mucho amor, yo quiero que el día de mañana me recuerden con donde mueren las palabras. Pienso que sin duda esa canción, por lo significativo, por lo que ha sido como puntapié inicial de toda una cantidad de sueños, y como punta de lanza. Pienso que por más de que aparezcan canciones que ojalá que sigan apareciendo canciones hasta el día de hoy, pero esa canción, yo pienso que el día que yo ya cuelgue los botines, como dicen en la jerga, me gustaría que me recuerden con esa canción. Yo creo que ahí en esa canción está el resumen de mis sentimientos. La última, Leandro, no vamos a dejar de lado la mesa de luz. No vamos a dejar de lado el charango también, ¿no? Claro. Pero indudablemente el violín era tu instrumento, sin duda. Siempre lo... Ese era el instrumento que te andaba buscando por allí y vos sin saber tratabas de encontrarlo. Y lo encontraste. Para nada arrepentido, por lo menos nosotros que te escuchamos aplaudimos.
No sé vos qué decís, porque... No, yo soy un eterno agradecido al violín, siempre lo seré, porque con mi violín al hombro, en el pecho, yo pude construir lo poquito que soy, humildemente. Yo pude darle techo a mi familia, criar a mis hijos, eh, darle una vida digna, linda, y todo ese motor de todo eso es el violín. Y se me siguen ocurriendo cosas lindas y siguen pasando cosas lindas. Y en todo como protagonista está siempre el violín. Con lo cual yo simplemente tengo palabras de agradecimiento a la vida de que me haya puesto el violín como compañero, como forma de vida, como filosofía de vida, porque el violín para mí significa todo eso. Es una cuestión hasta filosófica, porque mi vida se desarrolla en torno al violín. Yo me adapto al violín, que es mi motor de todas estas cosas lindas. Entonces yo no tengo cumpleaños, no tengo aniversario, no tengo encuentro de amigos. Yo cedí todo eso porque la prioridad la tiene el violín. Yo tengo que salir a cantar, tengo que salir a tocar y mi prioridad es esa. Y yo elegí, nadie me obligó, nadie me forzó a tomar. Yo es una decisión mía y de todo eso, el centro de todo eso es el violín. Leandro, te agradecemos mucho la diferencia de atendernos, que se mueran las palabras, pero que siga vivo el violín y que nos veamos pronto, hermano. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el cariño. Hasta cualquier momentito. Felicidades. Felicidades, Leandro Lobato. Téngalo en cuenta, préstele atención. Qué músico, qué músico. Thank you.